Este tío que veis se llama Anxo y es mi sobrino. Pero esperad un momento, vamos a rebobinar. Vamos un momento al año 1997. Por aquel entonces yo tenía 27 años y este bebé que tengo en mis brazos se llama Anxo y es mi sobrino. Sí, el mismo que estaba levantando polvo en la primera toma del vídeo. Ha ido creciendo viendo las motos de su tío, los viajes, su trabajo con las motos. Y él también trabaja con motos, así que para un pobre diablo como yo, que ha dedicado su vida a las motos por trabajo y por pasión, es todo un orgullo y algo muy especial que compartamos la misma afición y la misma profesión. Antes de seguir, vamos a parar un momento en un lugar que hace no mucho denuncié a las autoridades por vertidos ilegales. Anxo, que sabe de la denuncia, ha parado. Aquí está. No la han quitado. Bueno, pues después de todos los avisos que hemos dado de esta puta mierda y no la han quitado. La denuncia fue hecha en redes sociales, al Seprona, al ayuntamiento del municipio al que pertenece, e incluso un amigo guarda forestal de otra comunidad pasó un aviso. Y como podéis ver, ahora hay más vertidos de escombros y basuras. Mirad. Es complicado entender que habiendo avisado al ayuntamiento de Valle de Zalabí, no hayan enviado un retén de limpieza. El pueblo está a 2,3 kilómetros. Mirad ahí. Desde el 23 de octubre que lo denuncié hasta hoy, 9 de diciembre, nadie se ha hecho responsable de limpiar eso. Esto deja bastante claro la precaria clase política y sistema que tenemos. Buenos días. Bueno, y después de este momento de denuncia ecológica, seguimos de ruta y nos vamos a hacer una rambla con un poco de agua. Anxo se acaba de meter 1000 kilómetros de ida y se hará otros 1000 kilómetros de vuelta para regresar, en pleno diciembre, solo para vernos y rodar juntos. Así que quiero que este día sea memorable, quiero que vuelva después de haber hecho algo especial. Y hacer una ruta off-road por el Geoparque lo es. La pena es que vivimos lejos, yo en Granada y él en Vigo, y no podemos rodar juntos todo lo que nos gustaría. Vivir lejos de la familia es complicado. Yo soy un gallego emigrante, y a eso no te acostumbras nunca, solo aprendes a vivir con ello. Parece que Anxo va a gusto por la rambla. La verdad es que no está muy complicada, no hay grandes piedras y la base es muy firme. Ah, fácil, ¿no? Las casas cueva de Granada están por todas partes de las zonas rurales. Me recuerda mucho a los Hobbits. Aquí tenemos algunas abandonadas. Os cuento. Los árabes usaban las cuevas naturales para guardar los animales o las cosechas. Cuando en el siglo XV fueron expulsados durante la Reconquista, usaron esas cuevas como lugar de refugio y vivienda. Se establecieron. Y poco a poco esas comunas de proscritos se integraron en el cristianismo. Ya en nuestros tiempos, en el siglo XX, solo las usaban personas con pocos recursos y gente mayor. Pero a finales de los años 90 se empiezan a recuperar como un bien de interés, se restauran e incluso se hacen hostales de turismo rural. Antes de seguir la pista, nos desviamos para subir por un Vía Crucis con representaciones del Evangelio. Que Dios me perdone, pero es un acceso muy extraño, tétrico, descuidado, es un ambiente raro. Y es el acceso a la ermita de la Virgen de Fátima, en Hernán Valle, Granada. La verdad es que dan ganas de huir y si acaso rezar mientras aceleras. Así que vamos a acelerar un poco y seguimos esta vez por un tramo con tierra blanda. Hay que ir con cuidado. In the night.
Este pueblo se llama Cenascuras y es un pueblo de 98 habitantes que viven en casas cueva. ¡Hostia! El perro. Ha faltado poco. Tengo que ir con ojo. La culpa es mía. Este es su entorno. Por aquí no pasa nadie más que los vecinos. Todas las casas están en línea con esta pequeña carretera y al borde de un valle por el que discurre, en el fondo, el río Gor. Es un lugar peculiar. Está muy aislado. Menudas vistas que tiene. Sería un lugar de retiro bastante bueno y barato. Por ejemplo, tenéis esta en venta por 45.000 euros. Bueno, dejemos las ofertas inmobiliarias y entremos en el geoparque. Entramos por la parte alta de Gorafe. Hay varios miradores. Esta es la parte más accesible para los visitantes, pero nosotros nos vamos a adentrar más en el desierto, hasta el mirador Los Coloraos. Ya habéis visto que llevamos las mismas motos. Son BMW R1150 GS, una modelo 2001 y la otra modelo 2002. Anxo y yo somos mecánicos titulados y formados. No es casualidad que los dos hayamos escogido este modelo. Cuando se habla de BMW, se nos viene a la mente la fiabilidad y la calidad de fabricación. Algunos dicen de esta moto que es el último modelo que podemos incluir en ese tópico. Claro que hay BMWs buenas más modernas, por supuesto, pero no lo son todas. Los estándares de calidad de las motos modernas no son los de antaño. Las motos modernas tienen la obsolescencia programada, y eso es en todas las marcas, incluidos los coches. Pero nosotros estamos encantados con ellas. Tienen una personalidad propia y esos extras no nos hacen falta para nuestro uso, o simplemente no queremos tenerlos para hacer un viaje de aventura. ¡Guay! Os voy a contar qué me pasó una vez en la frontera de Senegal con Mali. Paré en medio de un pueblo llamado Kidira. Hace frontera con Mali. Este es el pueblo. Hacía mucho calor y llevaba 2 días de off-road en unas condiciones horribles, un calor salvaje y durmiendo en tienda de campaña. El caso es que paré a hacer unas fotos y cuando fui a arrancar, la moto no respondía. Pulsaba el botón de arranque y no había señal ni reacción. Me quité el casco y la ropa y a pleno sol me puse a ver qué pasaba. Había contacto, la bomba de gasolina sonaba e inmediatamente averigüé el origen del problema. Uno de los cables del interruptor de arranque estaba cortado. Supongo que esa tontería de 5 minutos hubiese sido un grave problema si esa moto equipase Bushcam. Pues ya hemos llegado al mirador de Los Coloraos. Un sitio espectacular. Solo por llegar a lugares así, ya vale la pena tener una moto todoterreno. Estamos deshaciendo un pequeño tramo. Si hubiésemos continuado por el mirador de Los Coloraos, tendríamos una fuerte pendiente y llegaríamos a unas ramblas. Pero esa ruta es más complicada. El desierto de Gorafe es enorme. Aunque lleve el nombre del pueblo más conocido de la comarca, en realidad abarca varios términos municipales y es un laberinto de ramblas y barrancos. Si no lo conoces, no es muy aconsejable recorrerlo sin tener claro el track y su dificultad. Es curioso que este desierto haya sido un gran lago que ocupaba una gran parte de la provincia de Granada, desde Guadix hasta Huéscar. Y el grandísimo lugar que ocupa el Geoparque de Granada era el fondo de ese lago, que existió durante 4 millones de años. Con los movimientos de tierras, el agua encontró una salida natural hacia el valle del Guadalquivir, y los cauces de los ríos fueron erosionando las laderas hasta formar una gran extensión de tierras y los Badlands. Y gracias a ello tenemos este Geoparque Mundial de la UNESCO en Granada. Es uno de mis lugares preferidos. Me parece tan especial que no me parecería normal no venir a disfrutarlo. Me encanta venir aquí. Me quedo perplejo viendo tantísima extensión de desierto, sin población, virgen, con paisajes de otro planeta. Cada vez que puedo, me vengo para aquí. Además,
Si te gusta hacer fotos, esto es un filón. Como decía Paul Eluard, hay otros mundos, pero están en este. Y esto es lo que dio de sí la tecnología. No pudimos grabar más en la tarjeta, pero sí en nuestra memoria. Si quieres ver algunos vídeos de mis viajes, aquí tienes el enlace. Ah, y gracias por haber llegado hasta aquí.